Vamos con esta segunda parte. Y quedamos aquí en el capítulo 29 del libro de Bereshit, de Génesis. Ya vimos cómo Jacob lo engañan. Y leímos exactamente que le dijeron a él: eso no se acostumbra en nuestro lugar, entregar a la menor antes que la mayor. Completa la semana de esta y te daremos también la otra por el trabajo que habrás de hacer por mí 7 años más. Y Jacob así lo hizo, completó la semana de ella y él le dio a su hija Rachel como su mujer. Vamos a ir colocando aquí en orden algunas cositas. Vamos a colocar aquí en orden. Decíamos que a Lea el día de la boda le dieron a Lea, ¿cierto que sí? Y una semana después, es decir, 7 días después, le dieron a Rachel. Y en esos, ya le estando viviendo con las dos, le tocó trabajar 7 años más. Es decir, que trabajó ¿cuánto? 14 años el hombre por la que él amaba. Entonces, por no saber las costumbres del lugar, entonces le pasa eso. Algunas personas pueden tener Torah, pueden conocer, que eso es lo que hoy hay mucha gente que abunda en las redes sociales aún hablando de Torah y de las costumbres de algunos lugares y de algunas cosas que solamente les pertenecían a ciertos grupos. Entonces toman a veces algunas cosas que le pertenecían, por ejemplo, a los levitas. Le pertenecían, por ejemplo, vestirse de túnicas, un ejemplo, y túnica blanca. Hay grupos religiosos que quieren parecerse a ellos y se visten de túnica blanca, porque interpretan que los que predican la palabra tienen que vestirse de blanco. No, yo tengo de toda clase de colores, y eso no es que sea una regla para nosotros hoy día, porque eso no está establecido para los predicadores. Eso era para un grupo en un momento determinado, cuando había un momento, un templo, una casa, pero ya no está eso. Ahora lo que hay, aleluya, es una enseñanza, o más bien la interpretación, la revelación de parte de nuestro Abacados, aleluya, de su Ruach HaKodesh, y que nos enseña cómo es la forma de vestirse un hombre o una mujer que enseña la palabra, amén. Entonces, este hombre no sabía las costumbres. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a leer exactamente cómo es que se casa con Lea. Y miren esto interesante, en el capítulo 6 del tercer libro de Jacer dice: Jacob se casa con Lea. Y en el 7º año, en el servicio de Jacob, con el cual sirvió a Labán, fue completado. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué fue lo que le dijo a Labán? Dijo a Labán: dame mi esposa, porque los yamín de mi servicio están cumplidos. Y Labán así lo hizo. Labán y Jacob reunieron a todos los Bnei Adán ese lugar e hicieron una fiesta. Y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con los Bnei Adán de la fiesta. Y Labán apagó todas las luces que había en la casa. ¡Wow! Interesante, ¿no? Todo el mundo estaba en la fiesta. Todo el mundo estaba en las fiestas contento. La novia era la última que se presentaba. Pero resulta y pasa que ahí vino Labán y apagó todas las luces que había en la casa. ¿Cómo quedó la casa? En oscuro. Oscuro. Apagó la casa, las luces que estaban en la casa. Y Jacob dijo a Labán: ¿por qué razón nos haces esto? Y Labán respondió: tal es la costumbre para actuar en esta era. Era costumbre apagar las luces.
Eso no se dio cuenta lo que le dieron. Claro. ¿Sí ven? ¿Qué dijo Yahshua? Y vamos a buscarlo allí. Que el que anda en la claridad, ¿no qué? No tropieza. Pero el que anda en lo oscuro, tropieza y cae. ¿Sí ve? Entonces, como estaba oscuro, tropezó y cayó redondito. ¿Ah? Y como también le había dado unos traguitos, entonces también se aprovechó este hombre en actuar de esa forma, apagando las luces de la casa. Y Jacob le preguntó, le dijo a Labán, ¿por qué razón hace esto? Y Labán respondió, es la costumbre para actuar en esta tierra. Y después Labán tomó a su hija Lea, y él la trajo a Jacob, y él vino a ella, y Jacob no sabía que ella era Lea. ¿Ah? ¿Cómo así? Le metieron gato por liebre. ¿Cómo era que no se veía claro en lo oscuro? Si las dos tenían el mismo cuerpo, un ejemplo, los dos muchachos, si está oscuro, tienen la misma voz, porque casi ellos hablan casi idéntico. ¿Ah? Yo me confundí. Imagínate, tienen el mismo tono de voz, porque ellos dos tienen el mismo tono de voz, y aquí tenemos una prueba de eso. Anoche de propicia. Sí. Y yo le dije, uy, Johan, si salió temprano y no me habló, ¿no? Cuando está temprano. Y ese hombre no coma. Yo le dije, como que ya comí, me dijo Cristian. Ajá. Ay, güey, Johan, ¿qué entró? Entonces usted se confunde, mire que le pasa a usted con el par de gemelos. Entonces mire esto interesante, ¿cómo sería eso? Entonces dice que la trajo a Jacob y él vino a ella, y Jacob no sabía que ella era Lea. Labán dio a su hija Lea, su sirvienta Silpa, como la sirviente de ella, y todos los Bene Adán de la fiesta sabían lo que Labán le había hecho a Jacob. Pero ellos no dijeron ni una palabra a Jacob. ¡Qué malo! No le dijeron nada. Imagínense, si hacía amigos, ¿para qué enemigos? ¿Usted cree que de los que estaban ahí, algunos de pronto no eran acercados bastante a Jacob? No, y es su suegro. Y de pronto que eran amigos, de estar pasteando, oye, te invito a mi boda, me voy a casar hoy, y listo. Y ninguno de ellos se atrevió a decir nada. El suegro que le tocó allá. Y en 7 años no supo exactamente, no, se metió, fue de lleno, fue a trabajar y no escudriñó, o sea, no preguntó por las costumbres. Eso fue lo que le faltó. Pero y eso fue lo que le faltó. Después esa misma noche tuvo noche de boda. Claro. O sea que cuando ya la había el otro día ya no había nada que hacer porque ya la había tocado. Ya. Es que al tocar una mujer, estar íntimamente, ya estaba casado. ¿Ya? Y estamos viendo bíblicamente que acostarse con una mujer era sinónimo de ser su esposa. Sí, en la antigüedad era así. Por eso Pablo dice que aquel que se acuesta con una mujer ya es un cuerpo con ella. O sea que no hay que hacer papeles para casarse, no. Bíblicamente no. Pero eso se reguló, lo reguló fue Roma. Porque usted no encuentra eso en la Biblia. No encuentra eso en la Escritura. Pero es que había carta de divorcio, entonces sí había papeles. No. Cuando el hombre no quería vivir con la mujer, ¿qué hacía? Sí le escribía en un rollito, tome, aquí escribo. Usted es libre de compromiso con el fulano de tal y el nombre, punto. Está libre para casarse con quien usted quiera. Ese era el queture, esa era la carta de divorcio que se le daba a la mujer. Algunos hombres no se la daban a esa mujer y ahí se venía el problema. ¿Por qué? Porque ella se quería unir a otro hombre y entonces sí será pecado. ¿Por qué? Porque él no daba la autorización. Mire cómo es tremendo la palabra. Entonces eso como no conoce, y una de las cosas que hay que conocer, ¿qué? Las costumbres bíblicas. Cuando usted conoce la costumbre bíblica, que eso fue lo que le pasó a Jacob, cuando usted no conoce esa costumbre, entonces peca. Y eso es lo que ha pasado con el cristianismo. El cristianismo conoce mucho de la Torá a veces, y la interpretación como tal no tienen tanta
algunas poquitas por allí, pero no saben la costumbre. Oye, la costumbre bíblica era esa. ¿Ah? Ay, que fulano de tal está viviendo con fulano de tal y no están casados, están en fornicación. Eso no es así. No tienen la bendición de Dios. ¿Ah? Ay, hermana, ¿cuántas de las cosas? A usted le pasó lo mismo y a usted también. Aquí hay dos aquí que le dijeron que estaban en pecado. Y a usted también, vea, aquí hay tres. ¿Por qué? Porque el sistema les dijo que era pecado. Porque Roma dijo que si no estaban casados por un papel, entonces no tenían matrimonio. Estaban en unión libre, en concubinato. Lo inventaron ellos. Pero bíblicamente, mire, él no podía reprocharla. ¿Por qué? Porque ya se había acostado con él. Él no podía soltarla. No, tú me engañaste, dame la otra. Toma esta. No, es que ya te acostaste con esa es tuya. Trabaja 7 más. Yo creo que hay un problema entre ellos. ¿Ah? Eso porque por encima pues se dice que él le dio la otra, pero yo creo cuando se sintió como engañado, yo creo que él se le hizo reclamo. Claro, es que estamos leyendo. Claro, lo que pasa es que él trabajó los 7 años pensando que era por Raquel, pero no, el papá le dijo, o sea, como él no se sabía los reglamentos. Por no saber los reglamentos, por no saber las costumbres. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean a una persona, y esto va para los que me van a ver ahí, van a ver los videos también. Cuando usted vea a una persona que está en unión, que viven fieles el uno al otro, pero no han hecho un papel de acuerdo al sistema romano, usted no debe decirles que están en pecado o en fornicación, porque la Biblia no lo apoya a usted en decir eso. No lo apoya, porque en ninguna parte se dice eso. ¿Sí ve? Entonces, yo creo que la hermana se lamenta que quizá de pronto despreció al compañero porque allá le dijeron no, tiene que apartarse porque usted tiene que bautizarse para poder servir porque usted está en pecado, ¿sí o no? Sí le dijeron. Y usted a un buen hombre lo apartó, haciendo que ese hombre se buscara otra. ¿Por qué? Porque allá le enseñaron que era pecado estar de esa forma. Y bíblicamente no hay un texto bíblico que diga eso. Entonces, por el desconocimiento, mi pueblo pereció porque le faltó. Y hasta el día de hoy todavía el pueblo sigue, está metido allá. El mismo creador dice, escuchen, el mismo creador dice a través de Ezequiel, dice que el pueblo así lo quiso, los han engordado, les han enseñado tantas cosas a esos pastores, y el pueblo así lo quiso. O sea, al pueblo le gusta la mentira, a la gente le gusta que le mientan. Aquí nadie se le está mintiendo, aquí se le está diciendo las cosas como son. ¿Lo quieren tomar? Tómenlo. ¿Lo quieren dejar? No lo tomen. ¿Listo? Pero yo salvo mi responsabilidad, porque cuando Yahshua HaMashiach me diga, del Ferdía, que fue lo que tú enseñaste a esa gente, mire, vea, ahí está, hasta grabado está. Más la cámara que él tiene aquí puesta, porque él está grabando este momento. Él está grabando este momento. Escuche bien, compóngase, mi hermano, disculpe. Ubíquese bien. Como que le doy la espalda a los demás. No, pero se puede sentar acá. Entonces, seguimos. Entonces dice que los vecinos no le dijeron nada, ninguno le dijeron nada. Y los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob y ellos comieron y bebieron y se regocijaron y cantaron a Lea y danzaron, y ellos respondieron delante de Jacob: Elea, 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 Elea. Él no entendió. Elea, Elea. Y Jacob oyó las palabras, pero no entendió su significado. Pero él pensó quizás era la costumbre de esa tierra. Y los vecinos hablaron estas de Barín delante de Jacob durante la noche. Y todas las luces que habían en la casa esa noche, Labán las había quitado. Y a la mañana, cuando la claridad del Yom apareció, Jacob se volvió a su esposa y él vio, he aquí, era Lea la que había estado acostada en su pecho.
Y Jacob dijo, ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche. Elea. Ellos dijeron y yo no sabía. ¿Cómo lo vieron ahí? ¿Ah? Pobre Jacob. Él era, tal vez yo entendería. Claro. Elea. No, es una palabra de aquí de la región. ¿Qué significará? Vaya usted a saber. Pero ahora sí entiendo lo que, claro, era. Me estaban diciendo que era Elea. Y yo no, como que no entendí. ¿Ah? Que Jacob su intención no era vivir con dos mujeres. No, sino una como su padre Isaac tenía una que era Rebeca. Y exactamente esa era su intención, pero por causa de no conocer la costumbre, usted puede tener Torah, puede tener revelación, pero si no sabe la costumbre, choca. Entonces, aquí estamos aprendiendo lo que dice Eclesiastés, que cuerda de 3 no se rompe fácilmente. Tenemos que tener las 3 cosas que son de vital importancia. Amén. Entonces, era Lea. Y yo, ahora sí entiendo. Y Jacob llamó a Labán y le dijo a él, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente yo servía por Raquel. ¿Y por qué me engañaste y me diste a Lea? Y Labán respondió a Jacob diciendo, así no se hace en nuestro lugar de dar la más muchacha antes que la mayor. Y ahora si tú deseas tomar a su hermana igual, tómala por el servicio con el cual me servirás por otros años. Si él tuviera la Torá, o sea, si la enseñanza de su papá, que tuviera una mujer, escuche bien, una mujer, él hubiera sacrificado ese amor que tenía por Raquel y se hubiera quedado con Lea, con una sola. Pero le faltó Torá. Estudió más de 30 y pico de años en la casa de Eber, pero eso no le sirvió. La cuestión no es tanto que usted venga a Shabbat y que sea de la mañana hasta la noche. La cuestión está en que cuánto de lo que usted aprende aquí lo practica. Eso es lo importante. No es que usted se venga a sentar acá y escuchar. No, de eso no se va. No, eso no es estudiar Torah. Estudiar Torah es aprender lo que yo estudio, lo que yo escucho aquí y lo pongo en práctica. Eso es lo que es estudiar Torah y eso es aplicar Torah. Que eso es lo que él no aplicó en el momento. Porque si él hubiera sido otro, todos los patriarcas le dicen, toma una mujer. El papá antes de venirse le dijo, toma una mujer. Ya le dieron a una. No, pero es que me engañaron, es que yo era la otra. No, ya esa. Pero está enamorada. Pero como estaba enamorado, se le olvidó la Torah. Claro. Es que él desde que la vio se enamoró de él. Y ella se enamoró, claro. Entonces la revelación, la enseñanza que se le había dado Shem, se le olvidó. Eber se murió en esos días, ¿vale? Hola, que eso está tremendo allí. Y sigue, entonces dice que Labán le respondió a Jacob diciendo, así no se hace en nuestro lugar, a dar la más muchacha antes que la mayor, y ahora si tú deseas tomar a tu hermana igual, tómala por el servicio con el cual me servirás por 7 años. Y Jacob lo hizo así, y él también tomó a Rachel, o sea, estaba tan disgustado que yo no importa, yo trabajo. Y él también tomó a Rachel por esposa y sirvió a Labán por otros 7 años. Y Jacob también vino a Rachel, y él amó a Rachel más que a Lea, y Labán le dio a ella su sirvienta Bilha por sirvienta de ella. Y cuando Yudhei Bojei vio que Lea era odiada, Hashem abrió su matriz y ella fue preñada y parió 4 hijos para Jacob en aquellos días. El primero que le dio fue a ¿quién? A Rubén. ¿Qué significa Rubén? Mira, un hijo. Aleluya. Esa expresión, mira, un hijo, es decir, es Yahshua HaMashiach. Es decir, de esa mujer, de esa sola mujer, el Creador iba a sacar a todos los 12 patriarcas. De esa sola mujer. Pero las cosas se cambiaron. Sigue el segundo hijo, Simeón, que dice, que significa escucha. El Creador, ese es el que escucha. Leví, el que une, el que junta. Por eso nosotros como predicadores tratamos de enseñar todo esto. Mire que no solamente estoy dando de la versión, sino que estoy trayendo otras cosas más
¿Para qué? Para juntar el conocimiento que ustedes tienen, que adquirieron allá y que han aprendido durante este tiempo, y enlazarlo, aleluya, para que ustedes agradezcan al Creador por esto. No sé si ustedes son agradecidos, ¿ah? Pero el levita es ese que une. Hoy yo hago esa función de un levita, del que une, el que te une a la Torá, el que te lleva a la Torá. Yo en este momento, aunque he nacido en un departamento diferente, aunque no conozco mi linaje, porque se perdió en el tiempo, que no se sabe, hoy día casi que ni se sabe quiénes son, es probable que seamos hasta de la tribu de Leví, no sé. Pero el Creador me ha dado el don de hacerlo, de enseñar la palabra, ¿cierto? Entonces, un levita es el que une a la palabra, y eso es lo que estoy tratando de hacer, unir ese conocimiento con el Creador, con ustedes, amén. Entonces, Judá, el cuarto, Judá es el que alaba, por eso Judá significa alabanza. Mire que de Judá era que iban a ser ¿quién? Mashiach salió de ¿quién? De Judá. ¿Y de quién salió? De la más fea. De la más fea. Por decirlo en comparación a la que quería Jacob, ¿no? Porque Jacob veía más bonita era a Raquel, ¿cierto? Y a esta la veía más fea. Por eso le digo así, yo sé que era linda. Entonces, el Mashiach tenía que venir ¿de cuál? Oye, de la mujer que se le dio la orden. Él, como se olvidó de la Torá, se olvidó de la enseñanza que Eber y Shem le dieron, y por no conocer la costumbre, claro, uno solo es vencido, dos resiste, y tres no se puede romper fácilmente. Digo, usted si tiene Torá solamente letra, ay no, yo me sé un poco versículo, pero no sabe cómo aplicarlo, no tiene la enseñanza de la revelación, entonces fácilmente lo tumba. ¿Sí ve? Entonces, no es solamente tener Torá y enseñanza de revelación, no, hay que también saber la costumbre bíblica, que esto hay que aplicarlo aquí, esto hay que hacerlo así. Si usted aplica eso, hermano, eso va a ser como una bomba. ¿Usted me está entendiendo? O sea, a usted no lo mueve nadie del camino verdadero. Entonces, mire, 4 muchachos, ya tiene 4 muchachos, pero ahora viene él y sigue diciendo, entonces se le dio ¿cuánto? Le parió 4. Aleluya. Dice, estos son los nombres. Y le parió 4 hijos para Jacob en aquellos Yamín. Y estos son los nombres de ellos: Reubén, Simeón, Leví y Judá. Estos primeros, los que dijo ahorita. Después ella dejó de parir. Y en ese tiempo Rachel era estéril y ella no tuvo hijos. Y Rachel envidiaba ¿a quién? A su hermana Lea. Y cuando Rachel vio que ella no paría hijos para Jacob, ella tomó a su sirvienta Bilha. Su sirvienta Bilha, y se la dio a su esposo, y ella parió para Jacob 2 hijos, Dan y Neftalí. Entonces estos 2 hijos, lo que es Dan y Neftalí, son hijos ¿de quién? ¿De quién? Del esclavo. ¿Cómo se llaman? De la de Raquel. B-I-L-H-A. Sí, Bilha. Estos son hijos de Bilha. ¿Sí? Bil. ¿Qué trapito se lo llevaron? Se me desapareció y no lo encontró. Porque le dio la sirvienta de... No hay que amarrarlo acá arriba. Se lo lleva. Bilha. Entonces, estos 2 hijos, Dan y Neftalí, son hijos de Bilha. Bilha era nada más y nada menos que la sierva ¿de quién? De Rachel. Esta es la sierva de Rachel. Esta es Rachel. Allá en la versión sale como Raquel. No es Raquel, es Rachel. Rachel. Entonces Bilha era la sierva de Rachel. Entonces le parió 2, claro. Ahora viene, ¿cómo que le parió 2? Y a Adán y a Neftalí. Y dice, y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó a su sirvienta Zilpa, y ella la dio a Jacob por esposa. Y Jacob también vino a Zilpa, y ella también parió para Jacob 2 hijos, Gad y Aser. Entonces, Gad
y Aser son hijos de quién? De Silpa. Ah, esta es la sierva de quién? De Lea. Silpa es la sierva de Lea. La única que le quedó de las mujeres. Sí. Si este hombre tuviera Torah, mire una cosa, no se paró desde el principio. No sabía cómo aplicar la Torah que aprendió de la casa de Ebed. O sea, perdió más de 30 y pico de años que escuchó palabra. Si él se hubiera parado, bueno, me engañaron, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Mi papá me dijo que tomara una mujer. Me dieron a una. Ya me acosté con ella. Hasta preñar pudo haber quedado. Sí. Él hubiera dicho, bueno, me quedo ya con esta. Amo a la otra, sacrifico el amor y listo. Y sigo con esta. Porque mire, hasta el Mashiach, porque el propósito era que saliera de él, iba a salir el Mashiach. Y el Mashiach sale de quién? De Yehudá, que son los hijos de Lea. Todos estos cuatro son hijos de Lea. Los mayores. Los mayores. Entonces aquí vemos algo interesante. Ahora, como la otra era estéril, entonces, si él hubiera tenido Torah, me dijo, bueno, me engañaron una vez y ahora esta me dice que ahora que me acueste con esta muchacha. Si él hubiera tenido Torah, no se acuesta con esa muchacha, queda con las dos. Pero como al acostarse con la otra, con la sierva, ahora pasa a ser esposa. Ahora Bilha, que es la mamá de Dan y de Neftalí, ahora pasa a ser esposa. Sí, porque ellos no le hicieron. No. Eso es esposa porque ya se acostaba. Entonces, al ver Lea, que su hermana le había dado a la sierva, que ya iba a ser esposa, ahora dijo también, ahora para que te duela también le doy a mi sierva. Y ahora él, como no tenía Torah, y eso era, ni ellas tenían Torah, ellas eran unas personas que tampoco tenían Torah, imagínense, al papá que tenían tremendo, no tenían base. Sí, para que no se duerma se paran. Entonces viene algo interesante. Ahora, Lea ahora le da a Silpa. Y Silpa ahora le pare a Gad y a Aser. Como me parió le di un hijo, ahora es una fortuna. Ahora voy a estar feliz, decía Lea, porque ahora mi esposo, yo le di un hijo a través de mi sierva. Eso decía ella, estaba contento. Y sigue diciendo, y Lea de nuevo, ahora viene algo interesante. Y dice, y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó su sirvienta Silpa y ella la dio a Jacob por esposa. Y Jacob también vino a Silpa y ella también parió a Jacob 2 hijos, Gad y Asher. Y Lea de nuevo fue preñada y parió para Jacob 2 hijos y una hija. Estos son sus nombres: Yisahar, Zebulón y Diná. Entonces, Zebulón, ¿cómo va el nombre? Yisahar, Isaacar, Zebulón y Dina. Falta Dina aquí. Dina, así la mujer. Fueron 7 hijos que... Sí. Entonces estos 3 aquí, estos 3 muchachos, y estos son hijos de los 4 mayores y prácticamente los 2 últimos. Y la nena. 7 con la niña. 7 con la niña. Esos son hijos de Lea. Algunos habían creído que Lea había parido un poco. ¿Ustedes creían eso? Los 10. Los 10, que había parido 10 y Raquel había parido 2, a Benjamín y a José. ¿Usted creía eso? Qué bueno estudiar Torah para uno saber exactamente y ubicarse. Entonces el propósito del Creador era de una sola mujer sacar ¿qué? Oye, sacar todos esos 12, él los iba a sacar. Pero este hombre, por no aplicar bien la Torah, ni la enseñanza revelada, ni saber las costumbres, le pasa todo eso y acaba de tener 4 mujeres. Pero contento él, ¿no? Ay, contento. Tenía plata, contento, 4 mujeres, imagínense. Goloso, ¿no?
No, y él que no quería, imagínense. No quería. ¿Cómo la ven ahí? Ahí. Entonces vemos aquí algo interesante. Más adelante dice que Rachel aún era estéril en aquellos días. Y Rachel oró, y Hashem, Adonai, el creador, Yuhei Bajei, Yeshua, Yahú, aleluya. Ese tiempo, y ella, dice que en ese tiempo ella le dijo: oh Hashem, oh Adonai, recuerda de mí y visítame. Te suplico, porque ahora mi esposo me echará, por no he parido hijos para él. Ahora, oh Adonai Elohim, oye mi palal delante de ti y mira mi aflicción y dame hijo como una de las sirvientas, para que ya no cargue con este reproche. Y Elohim la oyó y abrió su matriz, y Rachel fue preñada y parió un hijo. Y ella dijo: Hashem ha quitado mi reproche. Y ella llamó a su hijo Yosef, diciendo que Hashem me añada otro hijo. Por eso, ¿qué significa Yosef? Yosef significa añadir. Que añada otro hijo. O sea, ella dijo: no solamente este solo pelado, deme otro, quiero más. Entonces ahí salió ¿quién? Benoni. Benoni se llama. Y después el padre le cambió el nombre. No se va a llamar Benoni, ahora se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Aleluya, hijo de mi diestra. Entonces él los quería a todos, ¿no? Pero más ¿sí? Quería a José. ¿Por qué quería a José más? Hombre, quería más a José porque era el hijo de la amada. La mujer que la amaba. Ese José iba a salir de la primera mujer. Claro, hubiera salido. Si la orden del creador era darle muchos hijos. Sino que a veces a nosotros nos pasan algo, y yo lo digo por experiencia. A mí me han pasado cosas negativas porque yo a veces me he adelantado, y esto lo he venido aprendiendo en el tiempo, y me he adelantado a cosas que todavía no son. Y a veces uno tiene que llevar su madero para arriba y para abajo. Por culpa de uno, por no tener la instrucción, o por no prestar atención a la revelación de la escritura, o no tener el conocimiento. Uno peca. El pueblo peca porque le falta el conocimiento. Si esto se enseñara a detalle, a menudo, la vida de estos personajes, a menudo, así con detalle, hubiera menos gente pecando en las iglesias. Bastante. Yo lo digo que sí. ¿Por qué? Porque esto, la escritura a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida. Me ha transformado de tal forma que hoy yo pienso distinto. Amén. Esto es importante, lo que dice Eclesiastés 4:12. Aleluya. Entonces sigamos diciendo, sigamos mirando. Y aquí viene algo. Y tremendo, dice. Así que, y mira mi reproche. Entonces lo oímos yo y abrió la matriz de Raquel. Entonces, y dice que el niño se llamaba ¿cómo? Y Elohim la oyó y abrió su matriz, y Rachel fue preñada y parió un hijo. Y ella dijo: Hashem me ha quitado mi reproche. Y ella llamó el nombre Yosef, diciendo que Adonai me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella parió para él. Ay, mi madre. Esto no lo sabíamos nosotros, yo no lo sabía. ¿Cuánto? 91 años. Cuando nació José. Cuando nació José tenía ¿cuánto? 91 años. Claro, un viejito se apega más a un niño. Ya está más viejo. Entonces, 91 años cuando tenía. Ahora 91 más 17. ¿100 cuánto? 108 años era cuando tenía 17 años. Fue cuando vendieron a José. Eso va más adelante. Todavía no lo vamos a... Esto es importante que vayamos teniendo los datos de cuánto tenía el personaje para poder mirar. Y esto es importante, de vital importancia, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos?
Jacob tenía 91 años de edad cuando ella parió para él. Y en ese tiempo la madre de Jacob, Reika, envió su nodriza Débora, la hija de Uz, y 2 de sus sirvientas de Isaac a Jacob. Y ellos vinieron a Jacob en Harán, y ellos dijeron a él: Reika nos ha enviado a ti para que tú regreses a la casa de tu padre en la era de Canaán. Y Jacob escuchó a ellos en esto que su madre había hablado. Y en ese tiempo los 7 años que Jacob había servido habían completado, y fue el término de 14 años que Jacob había vivido en Harán, que Jacob dijo a Labán: dame mis esposas y despídeme para que yo pueda ir a mi tierra. O sea, cuando tenía 14 años, ahora sí, ya listo, ya te pagué 7 por una y después 7 por la otra. Ahora sí, ya me voy. 14 años estoy aquí, me voy. Y dice que había vivido en Harán, y dijo a Jacob: dame mis esposas y despídeme para que yo pueda ir a mi tierra, pues he aquí que mi madre envió por mí en la tierra de Canaán, que yo debía regresar a la casa de mi padre. O sea, está la cosa como buena ya mi hermano no me va a matar. Labán le dijo a Jacob: no, así por favor, si yo he encontrado favor a tus ojos, no me dejes, nómbrame tus jornales. Y Labán le dijo a Jacob: no así, por favor, si yo he encontrado favor a tus ojos, no me dejes. Le decía Labán: no me dejes, nómbrame tus jornales y yo los daré y permanece conmigo. Y Jacob dijo a él: esto es lo que me darás por jornales. Yo pasaré todo tu rebaño y yo tomaré de ellos todas las que son pintas, manchas, y aquellas que son marrón, entre las ovejas y entre los carneros. Y si tú haces esto para mí, yo regresaré a alimentar tu rebaño y cuidarlos como al principio. Y Labán así lo hizo, y Labán removió de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo dio a él. Y Jacob puso todo lo que había removido del rebaño de Labán y lo puso en manos de sus hijos. Y Jacob estaba alimentando el resto del rebaño de Labán cuando los sirvientes de Isaac, cuales él había enviado a Jacob, vinieron a Jacob. No regresaría entonces con ellos a la tierra de Canaán a su padre. Entonces ellos salieron de ellos y regresaron a la casa de Canaán. Y Débora permaneció con Jacob en Harán, y ella no regresó con los sirvientes de Jacob a la tierra de Canaán. Y Débora residió con la esposa de Jacob e hijos en Harán. Y Jacob sirvió a Labán por 6 años más. Y cuando las ovejas parían, Jacob removía de entre ellas las que eran pintas y manchadas. Vamos a colocar aquí algo interesante. Podemos borrar esto ya. Eran unas ovejas selectas. ¿Cómo eran las ovejas que tenían? ¿Eran qué? Pintadas y con manchas. Wow. ¿Ah? Rayadas, pintadas, con manchas. Rayadas, pintadas, con manchas. El padre le multiplicó ese rebaño. ¿Ah? Oveja con... A él fue más rico todavía que el mismo Labán. Me multiplicó. Pintadas, ¿qué más dice? Marrón, rayadas. Marrón también dice. Y negras también tenía. Todas las de color. Se me perdió el texto. Pero el país se tuvo que ir escondido, ¿no, siervo? ¿Ah? El país del suegro tuvo que irse escondido. Sí, claro. Pero después sobre la alcanzó. Porque él no lo iba a dejar ahí, porque él le producía mucho. Todo por interés. Ay, ¿no? Entonces, pintas manchadas, pintadas, allá dice grises. Oiga, grises. Pintada, marrón, grises.
¿Y negro Y dice? Pintadas. también dice que Manchadas y pintadas. Ah, de un solo manchadas. color. Y después todas las que le nacían Wow. manchadas. Entonces este hombre, ya sabemos la historia. Él les dijo así, que las manchadas, las pintadas serán mías. Pero como este hombre comenzó a contarlas, uy, hay bastante manchadas. Dice el texto que las cogió y las deportó a 3 días de camino. Ah, ¿sí? Sí, las sacó de ahí. ¿Quién? ¿Quién? Labán le agarró las ovejas y comenzó a hacerle trampa. A Jacob. Pero a Jacob. Pero el Todopoderoso le habló y le dijo: lleva las ovejas, vas a coger las varas de álamo, la vas a pelar y le vas a hacer rayita a las varas y la vas a colocar. Cuando ellos vayan a tomar el abrevadero, va a pasar algo. Y cuando ellos tomen ahí, entonces va a suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder? Siervo, le dijo. Shalom, hijo, ya se fue. Mira, acá los colores. Ya le llegó la hora. Entonces, Los colores de acá son negros, negro, ¿qué más? manchadas y rayadas. Negro, manchado y Pedro, rayado. diga. Entonces estas varas que colocó ahí, dice que ellas venían y tomaban agua y se apareaban unas a otras. Y dice, Jacob tenía 200 manadas de reses, y sus reses eran de tamaño grande y de hermosas apariencias, y eran muy productivas, y todas las familias de los Bené y Adán deseaban obtener alguno del ganado de Jacob, porque eran prósperos en extremo. Y muchos de los Bené y Adán vinieron a procurar algo del rebaño y de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un sirviente o una sirvienta, o por un asno o por un camello, y lo que Jacob deseaba de ellos ellos le daban. Y Jacob obtuvo riqueza y honor y posesiones por medio de esas transacciones con los Bené y Adán, y los hijos de Labán lo envidiaban por honor. Y en el transcurso del tiempo él oyó que las palabras de los hijos de Labán diciendo: Jacob se ha levantado, todo lo que era nuestro padre y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su cabot, su gloria. Y Jacob vio el semblante que Labán y sus hijos, y he aquí que no estaban hacia él como antes. Y Hashem apareció a Jacob al término de 6 años y le dijo: levántate y sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu origen, y yo estaré contigo. ¿Cuántos años demoró allá? 20 años. Y regresó: ve, aleluya, yo estaré contigo. Y Jacob se levantó en ese tiempo y montó a sus hijos y a su esposa y todo lo perteneciente a él en camellos, y salió para ir a la tierra de Canaán a su padre Isaac. Y Labán no sabía que Jacob se había ido de él, porque Labán había estado ese yom trasquilando ovejas, y Rachel robó los terafines de su padre, y ella los tomó y los escondió sobre el camello que ella montaba, y ella siguió. Y esta es la forma de las imágenes: tomando un varón que es el primogénito y matarlo. Mírenla. Y esta es la forma de las imágenes: tomando un varón que es el primogénito y matarlo, y quitar el pelo de su cabeza, y tomando sal, salar su cabeza y ungirla con aceite. Entonces tomar una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre sobre ella, y poner la tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla de debajo de su lengua, y la ponía en la casa, y le encendían luces y se inclinaban a ellas. Mira, tan tremendo. O sea, hacían ritos diabólicos, se hacían figuras en las tablillas, y esto ponían hasta la lengua. Por eso sacar la lengua, hay una cuestión que sacar la lengua y poner la lengua, eso es el diabólico, y a eso lo hacían ellos allá. Entonces mire de dónde viene esa costumbre. Sí. Y la ponían en la tablilla y encendían luces y se inclinaban a esa tablilla. Tener un ídolo, un terafín, el que tenía un terafín, un ídolo,
o una tablillita esa, una imagen, era tener tierras. Labán había comprado muchas tierras porque se hizo rico. Entonces, al tener esa escritura, por así decirlo, tenía las tierras, tenía las propiedades, por eso la chica se la roba. Entonces, el que tenía esa imagen, claro, era riquísimo. Entonces, por eso exactamente, este hombre las toma. Y vemos aquí algo y dice que en el momento que se inclinaban a ellas, habla a ellos en todas las formas que ellos pregunten por el poder del nombre que está escrito en ella. Es decir, era como la tabla Ouija, era una cosa tan terrible y diabólica. No era cualquier cosa. Sí. Y algunos la hacen en la figura de varones de oro, de plata, y van a ellos en tiempos conocidos para ellos, y los serafines reciben la influencia de las estrellas y le dicen cosas futuras, y estas formas eran los serafines, cuales Rachel robó a su padre. Y Rachel robó esos serafines que eran de su padre, para que Labán no pudiera conocer por medio de ellas dónde había ido Jacob. Era como consultar a una bruja ahí en la casa, por así decirlo, para saber dónde estaba fulano tal. Era como un GPS, por así decirlo, hoy un modo de adivinación. Por eso será que ella murió en el camino. Por eso el Padre no permitió. Claro que sí. Por eso muere en el camino más adelante. Y dice, y Labán vino a la casa. ¿Ah? Cuando nació Benjamín, sí, señor. Entonces, mira aquí, Rachel robó los serafines que eran de su padre, para que Labán no pudiera conocer por medio de ellas dónde había ido Jacob. Y Labán vino a la casa, y él preguntó referente a Jacob y a su casa, y él no había de ser encontrado. Y Labán buscó los serafines para conocer dónde había ido Jacob, y no los pudo encontrar. Y él fue a otros serafines, y él se inclinó de ellos, y él inquirió, de ellos, y le dijeron que Jacob había huido de él hacia la casa de su padre, a la tierra de Canaán. O sea que él buscó otro brujo, otra cosa, para saber exactamente dónde estaba Jacob. Y Labán entonces se levantó y tomó a sus hermanos y a sus sirvientes, y él salió para seguir a Jacob, y él lo alcanzó en las montañas de Gilgal. Y Labán dijo a Jacob: ¿qué es esto que me has hecho de huir engañosamente? O engañarme y llevarte a mis hijas y a sus hijos cautivos por la espada. Y tú no me molestaste en dejarme besarlos. Y tú no te molestaste en dejarme besarlos y enviarlos con alegría. Y tú sí robaste mi gililín y te fuiste. Y Jacob respondió a Labán diciendo: ¿por qué yo tuve temor en que tú quitaras a tus hijas por la fuerza de mí? Y ahora, en quien te encuentras tu gililín morirá. O sea, busca la tablilla, lo que se te perdió, y el que lo encuentre muere, no importa quién sea. Y Labán buscó por su gelilín, y examinó toda la sucat de Jacob y los mobiliarios, pero no lo pudo encontrar. Tremendo, ¿no? Labán y Jacob hacen un pacto, ya lo leímos anoche. ¿Qué fue lo que pasó? No encontró. Más adelante dice que aquí viene algo interesante. No lo puedo encontrar. Ahora Labán y Jacob hacen un pacto. Y Jacob y Labán ofrecieron un sacrificio en la montaña, y ellos comieron juntos en la montaña. Y se levantó temprano en la mañana y lloró con sus hijas, y los besó y regresó a su lugar. Y él se apresuró y envió a su hijo Beor, que tenía 17 años, a Abijor, el hijo de Uz, el hijo de Nahor, y con ellos 10 varones. Y ellos se apresuraron y pasaron el camino delante de Jacob, y vinieron por otro camino a la tierra de Seir. Y ellos vinieron a Esat y dijeron a él: así dice tu hermano pariente, el hermano de tu madre Labán, el hijo de Betuel, diciendo: ¿has oído que lo que Jacob tu hermano me ha hecho? Quien al principio vino a mí desnudo, despojado, y yo fui a recibirlo y lo traje a mi casa en honor, y lo hice grande, y le di 2 de mis hijas
por esposa y también 2 de mis sirvientas, y Elohim lo bendijo por causa mías. ¡Ah, caramba! Por causa de él. Sí, estaba diciendo que era por causa de él. Y Elohim lo bendijo por causa mía, y él aumentó abundantemente y tuvo hijos e hijas y sirvientas. Él también tiene inmensas manadas y rebaños y asnos y camellos, también plata y oro en abundancia. Y cuando él vio que su riqueza había aumentado, él me dejó mientras yo fui a trasquilar mis ovejas, y él se levantó y huyó en secreto. ¿Ya? O sea, los que tenían ahí los mandó adelante. Váyanse allá y díganle lo que vayan y hablen mal a su hermano Jacob. Yo sé que su hermano Esad, a su hermano Esad lo quiere matar. Ahora díganle lo que me hizo. Para que lo mate. Para que lo mate, o sea, tremendo. El enemigo busca la forma de eliminar a los escogidos. ¿Sí o no? Y familia, tíos. Ay, por eso no se debe confiar usted, no se confíe. Yo leí en estos días un texto que decía, yo no he tenido a mis familiares como los mejores, porque ellos todos se han levantado contra mí, mis propios familiares. Yo leía eso en el internet y yo decía, wow, eso le pasó a José también, más adelante. ¿Quién vendió a sus hermanos? O a José, sus hermanos. Todos lo hicieron sus hermanos, ¿sí o no? Entonces mire esto interesante, porque fueron allá y le dijeron que Jacob había hecho todo eso y que él había prosperado y me quitó toda la riqueza, el oro, la abundancia. Y cuando él vio que la riqueza había aumentado, él me dejó mientras yo fui a trasquilar las ovejas, y huyó en secreto. Y él alzó a sus esposas y sus hijos y sus camellos, y él se llevó todo el ganado y propiedad que él adquirió en mi tierra, y levantó su semblante para ir a su padre Isaac a la tierra de Canaán. Y él no me permitió besar a mis hijas y a sus hijos, y se llevó a mis hijos como cautivo tomando por la espada, y él también robó mis Elilit y huyó. Y ahora yo lo he dejado en la montaña del arroyo de Jaboc. A él y a todo perteneciente a él no le falta nada. Si es tu deseo, ve a él y ve allí y lo encontrarás, y le puedes hacer a él lo que tu nefes desee. Y los mensajeros de Labán vinieron y dijeron a Esad todas esas cosas. Y Esad oyó las tebarim de los mensajeros de Labán, y su ira grandemente se rebulló contra Jacob, y se recordó que su odio y su furia quemaba dentro de él. Y Esad se apresuró y tomó a sus hijos y sirvientes y su nefashón de su casa, siendo 60 varones, y él fue y se reunió todos los hijos de Seir, los Jorín y su gente, siendo 340 varones, y tomó todo este número, 400 varones, y todos con espada desenfundada, y él fue a Jacob para derribarlo. Hasta ahí se termina la parashá, porque acá termina en el verso 4, 34. Tremendo eso, ¿no? ¿Fue con cuánto? Con 400. ¿Ah? Tremendo. Entonces cuando A Jacob le tocó duro. a Jacob le tocó fuerte. Yo creo que los hijos del entrenador son así. No, es que todos nosotros los que Sí, y todos siempre vamos a ser perseguidos, calumniados. Mire todo lo que ha pasado en estos últimos días. ¿Sí? ¿A cuántos nos calumniaron, hermana? Calumniaron, ¿ves? ¿Y a dónde están? Y tendrán que irse todos aquellos, porque la Torá saca a aquellos que vienen a hacer mal. Amén. Y seguirá siendo la Torá poderosa. Entonces aquí el verso 4 dice, y terminó, y dice que Jacob envió mensajero delante de él y su hermano Esad. Dice que Labán se despertó temprano a la mañana, besó a sus hijos. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar, y Jacob prosiguió su camino, y los malajín de Elohim lo encontraron. Y Jacob dijo al verlo, este es un campamento de Elohim. Llamó a aquel lugar Mahanaim. Y Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esad a la tierra de Seir, el campamento o el campo de Edom. Hasta ahí termina la porción semanal. Mire esto interesante, porque más adelante
estos 400 hombres que vinieron en contra de él, ahora el Padre le sale adelante con estos campamentos y hacen correr a los Edesá. Sí. Entonces vamos a verlo más adelante en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos a leer un texto bíblico que está en la Hatará para pegarlo ya enseguida. Oseas capítulo 11, verso 7. Aquí vamos terminando. Oseas capítulo 11, verso 7. Oseas, los que no tengan la Torá, por favor, obténganla. Con mucho gusto me preguntan y los hermanos que van a ver el video, con mucho gusto les estaremos dando la información, proporcionando la información correspondiente. Oseas 11. ¿Lo encontraron? Y ahí vamos. Oseas está en la 476. 476, busquen el número. Ya voy llegando. Ajá. Vamos. Ya llegué. ¿Llegó? 66. 476. Ahí, en el libro de Osea. Osea capítulo 11, 7. ¿Cómo dice el siervo? Léalo. ¿Ah? ¿Está leyendo? Ya capítulo 7. No le importa, léalo ahí. 11, sí, 11 verso 7. Sí. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo está colgando en suspenso acerca de regresar a mí, a pesar de que los exhortan a lo alto, nadie se mueve. ¿Qué entendió? ¿Mi pueblo qué? 7. Mi pueblo está colgando en suspenso acerca de regresar a mí, a pesar de que los exhortan a lo alto, nadie se mueve. Nadie se mueve. O sea, no quieren hacer caso. O sea, no ¿Lo encontraron? O sea, no Sí, quieren acá hacer dice caso. diferente. Acá dice diferente. Leámoslo todo en la Biblia que tenemos. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me equivoquen, no los exaltaré. Tremendo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Otra. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. O sea que el Creador tiene un nombre. Le pregunto, ¿el Creador tiene un nombre? Claro. Su nombre es Yahú, Yahushua o Yahshua. Pero dice, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me equivoquen, aunque me invoquen, sí señor, aunque me invoquen, ¿no qué? No los exaltaré. Uno se equivoca también. Tiene boca. Yo no fui equivocado. Aunque me invoquen, no los exaltaré. Pero es que yo también digo Yahshua. No. Si tú dices Yahshua, no todo el que me dice Adón entrará en el reino. Por eso algunos que han querido entrar tendrán que salir. Porque no es que tú quieras entrar, es que Él es el que te trae. Si tú estás aquí es porque Adón te trajo. Y si no te trajo, tendrás que irte. Así sencillo. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Hay gente que reniega el nombre. Dice, no. Eso es para allá, para Israel. Para allá, eso es para allá. Acá es otro nombre. Acá se dice otro, acá se dice Jesús. Y reniega, y dice, aunque me invoquen, no los exaltaré. Con otras palabras, no los escucharé. Por eso cuando Él venga, y algunos dicen, es que en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos tal cosa. ¿Qué les dirá Yahshua HaMashiach? Apartados de mí, transgresores de la Torá, no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hombre, porque renegaron del nombre, no quisieron. Porque ellos creen que la pega. ¿Por qué? Porque no conocen la Torá, no conocen
la revelación, no sabe las costumbres bíblicas. Sencillo. Y si no saben esos 3 puntos, hermano, están tremendos, están por otro lado, ¿sí o no? Aleluya. Y terminamos aquí en Marcos. Ahora vamos al Brijad allá. Marcos capítulo 10, 32. Juan Marcos, Yohanan Mordejai, 10:32. En la página 979. Como tenemos toda la misma Biblia, entonces es más fácil así. 979. Eso. Aquí mismo. La encontró. Yo casi más fácil. 979. 10 ¿qué? 10:32. Léalo, mi hermano. 10:32. 10:32. Sí, 10:32. ¿Qué dice la 10:32 de Marcos, de Yohanan Mordejai? Yohanan. Sí. 32. Aquí dice: iba por el camino subiendo y ya a Jerusalén. Y Yeshua caminaba delante de ellos. Estaban sorprendidos. Ajá. A los que seguían tenían miedo. De nuevo, Ajá. tomado a los 12. Sí, tomando a los 12 aparte con él. Parte con él. Ay, no, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. ¡Wow! ¿Qué entendieron? Otra vez. Vamos a decirlo otra vez. Iban por el camino. Mire. Aleluya. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y ya Yeshua caminaba delante de ellos. Nosotros vamos caminando ¿a dónde? Vamos caminando a la nueva Jerusalén. A la nueva Jerusalén verdadera. Aleluya. Y dice que Yeshua iba caminando delante de ellos. Yeshua va delante de nosotros, ¿sí o no? Amén. Va delante de ellos. ¿Y qué dice? Y estaban ¿qué? Sorprendidos. ¿Cuántos se están sorprendiendo con esta enseñanza? Hasta yo estoy sorprendido. Que yo esto nunca lo había escuchado. Y seguían y tenían. ¿Sí o no? Entonces, caminaban delante de él y estaban sorprendidos. Y los que seguían tenían miedo. Algunos tienen miedo porque esta es una enseñanza que nunca le había escuchado. Esta es nueva para algunos, ¿no? Tenían miedo. De modo, dice de nuevo, tomando a los 12 aparte con él, comenzó a decirle lo que le iba a suceder. ¿Qué es lo que Yahshua HaMashiach está haciendo en este momento? Está tomando a los suyos aparte. ¿Lo encontró, sierva? ¿No lo encontró? 979. 979. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que tomó? Tomó a los 12 aparte con él y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Hoy, esta palabra, váyase, salió. Aleluya. Esta enseñanza nos está enseñando muchas cosas, por así decirlo, valga la redundancia, nos está diciendo cosas, nos está enseñando cosas que sirven para... No había escudriñado y sirven para vivir, para nuestra vida, ¿cierto? Sirven mucho para nuestro vivir, amén. Porque si nosotros tenemos la Torá, tenemos la revelación y sabemos las costumbres, amén, sabemos las costumbres bíblicas, entonces no pecaremos, ¿sí o no? No pecaremos, mantendremos ahí firmes. Por eso Yahshua que tomó aparte a los 12 y les enseñó lo que les iba a pasar. Wow, usted sabe lo que nos va a pasar a nosotros si estudiamos y aplicamos estos 3. Oiga, aquí no nos mueve nadie. Si viene alguien por ahí a engañarlo, usted se para firme, venga acá, esto es así, así, como hice yo acá. Hay gente que hay que agarrarla aquí a cuello cortico. Yo le decía como aquel que me agarró y quiso engañarme por 2 veces por no saber la costumbre. Bueno, agarraban dame tanto. No, usted me saca la cuenta bien. ¿Cuánto le sacarían? ¿Ah? No, y a varias personas. Entonces, saca la cuenta. Entonces resulta y pasa que de esa forma
uno le enseñe. Cuando lo tomé y le enseñé, ya esa persona, bueno, cada vez que me ve, porque voy y le sigo comprando, ahora sí me saca de cuenta. Este vale tanto, sumamos aquí tan, listo. Entonces las personas también hay que enseñarle con la escritura. Amén. Y dar a conocer lo que tú tienes. Si tú eres correcto en algo, enseña a esa persona también a hacerlo. ¿Sí o no? Aleluya. Otro texto bíblico. Capítulo 11. Ahí en Marcos 11, verso 33. (11:33) ¿qué dice? Pero si decimos 11:33. Yohanan 11:33. 11:33. Yohanan Mordejai 11:33. Pero si decimos que los recursos humanos tenían miedo de los verdadero Naví. Nacía Yohanan como un verdadero. Aleluya. Pero si decimos de recursos humanos, tenían miedo de los Benei Adán porque reconocían a Yohanan como un verdadero Naví. De modo que le respondieron a Yeshua: no sabemos. Entonces él le dijo: no les diré por cuál autoridad hago estas cosas. En otras palabras, este es un resumen. ¿Qué le estoy diciendo? Si usted conoce la escritura y cuando alguien le quiera mostrar o le quieran hacer preguntas solamente para probarlo, ya usted sabe. Si usted se sabe estos 3 puntos, ya usted sabe cuando alguien le va a hablar con la doble. Así sencillo. Así sencillo. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que le hicieron a Yahshua Mashiach. Le preguntaron que quién era Yohanan, que esto y lo otro, y no sé qué, no sé cuándo. ¿Quién te dio la autoridad? Y esto y lo otro. Dice que entraron a Jerusalén y él estaba caminando en los patios de la Eical, y vinieron los principales Joanín y los choferín y los ancianos y le dijeron: ¿qué autoridad tienes tú? ¿Qué autoridad tienes tú que te autoriza a hacer estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para hacerlas? A mí me preguntan, a mí me han dicho varios, aún líderes de Torah, me dicen, con kipá, con barbones acá y con su talí, me dicen: ¿bajo qué cobertura estás tú? Sí me han dicho. ¿Con cuál cobertura? Si tú no estás bajo la cobertura de un shaliá, de un judío verdadero, entonces tú no puedes hablar de Torah. O sea, serio, debe ser serio. La escritura no dice eso. Eso es pura cuestión de hombre. Yo no como de shaliá. De eso no, así no. Si no es un verdadero shaliá, un enviado, porque un shaliá es un enviado. ¿Cómo sabe uno que un shaliá es un enviado? Mírenle los frutos, por sus frutos los conoceréis. Porque habla conforme a la Torá, habla de acuerdo a lo que dice la Torá. Amén. Entonces, ese es un shaliá, un enviado. Que esa palabra fue la que transmutó de shaliá, transmutó a apóstol. Y algunos, como hoy no se quieren llamar así enviados, sino como un apóstol. Yo dijera que soy un apóstol, pero no. Un shaliá, un enviado. El creador me envió acá, ¿cierto? Soy un siervo de él, serviente, un amigo, ¿saben? Soy amigo del creador. Entonces le preguntaron eso: ¿con qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas? Yahshua le dijo: les haré solo una pregunta, respóndame, y yo les diré con cuál autoridad hago estas cosas. ¿El Tevilá de Yohanan era del Shamaín o proviene de los recursos humanos? Contésteme. Y lo discutieron entre ellos. Si decimos que es del Shamaín, él dirá: ¿por qué no le creímos? Pero si decimos de recursos humanos, tenían miedo de los Benei Adán porque reconocían a Yohanan como un verdadero Naví. De modo que le respondieron a Yahshua: no sabemos. Entonces él dijo:
No les diré por cuál autoridad hago estas cosas, punto. ¿Así? A mí también me han hecho así, también yo le he dicho lo mismo. Porque usted aprende bien del maestro. Aleluya. Hay muchos que me han hecho preguntas solamente para probarme. Hay muchos que me dicen, por ahí me ha saludado una persona y me dice, Adonai, Elohei, uno es, Yeshere, te bendiga, no sé qué, no sé cuándo, y habla así, y ya como yo sé, por el Rúa, como he aprendido a través de la Escritura, y como uno tiene discernimiento del Rúa, sabe exactamente, uno sabe que aquella persona viene con una intención malévola, y para sacarte exactamente a veces información. Pero el Creador me ha enseñado, y yo doy toda rabá Yahshua Mashiach, porque me ha enseñado a diferenciar y analizar. Y me ha dicho cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar. Él me ha dicho eso y lo ha aprendido. Por eso hay personas que hablan mal de mí, hablan, y yo no sé qué hablan. Pero el Creador, yo le he dicho al Padre, si usted me dice a mí que yo hable y le diga algo a esa persona, yo lo hago. Mientras tanto, no. Porque yo, si voy como humano que soy y hablo a esa persona, va a ser un disparate, hasta muñeca si es posible le doy. Como humano. Sí, como humano uno puede cometer errores. Pero es mejor que él defienda, es mejor que él hable, es mejor que él es el que actúe. Y eso fue lo que pasó con Jacob, que eso es lo que vamos a ver en la próxima parasha. Colóquense de pie, tengan la bondad en el nombre de Yahshua Mashiach. Aleluya. Le dejamos ahí Juan capítulo 1, verso 43. Ay. Juan capítulo 1, verso 43. No, colóquense de pie, vamos allá, estamos terminando. Porque en esta porción 1:43, ahí vemos a este hombre que se le dio una oportunidad poderosa. Aleluya. Y el John siguiente, habiendo decidido irse a Galil, Yahshua vio a Filipo y le dijo, sígueme. Y Filipo era de Bethsaida, el pueblo donde vivía Andrés y Keifa. Y Filipo encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en los libros de la Torá. ¡Wow! ¿A quién? El que escribió, ¿a dónde? Allá en Bereshit capítulo 32, ahí desde el 28 al 32. Ahí está, el que se le apareció allá en la escalera. Moisés escribió de él. ¿Quién? Lo hemos encontrado. ¿Cómo se llama? Se llama Yahshua. Sí, wow, vamos, yo quiero verlo. Y dice que Filipo llegó. Mire lo que dice. Aleluya. Y dice, Filipo, donde vivía Andrés, y Filipo se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en los libros de la Torá y de quien también escribieron los Levín y los patriarcas. Es Yahshua ben Yosef de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret. Nazaret. Cuando alguien no conoce la palabra, o sea, cuando alguien quiere menoscabar a alguien, se nació ahí en un pueblito, no le da importancia. ¿Cuántos de nosotros nos han tomado? A mí me han dicho, uy, y tú naciste ahí en un pueblito en el Cesar, ahora y que eres judío, yo me río, y ay, pobrecito, no conoce nada. Nací allá en un pueblito del Cesar y ahora que es judío. Es que yo no soy judío, yo soy un servidor del Creador. Aleluya, sigo a Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces dice, Natanael le dijo, dice Yahshua vio a Natanael. Ok, el 46, 1:46. Natanael le respondió, ¿de Nazaret puede salir algo bueno de allí? Ven y ve, le dijo Filipo, ven a él. Y Yahshua vio a Natanael viniendo hacia él y le dijo, acércate, acerca de él, le dijo. Y le dijo, he aquí, un verdadero hijo de Israel, en el cual no hay engaño. ¿Cómo sabía Yahshua HaMashiach que Natanael no era engañador? Porque lo conocía. Claro. ¿Usted cree que el Creador no nos conoce a todos los que estamos aquí? Todos, nadie de los que está aquí puede decir, a mí no me conoce, yo puedo hacer las cosas escondidas y él no me ve. No, que no te ve, él nos ve a todos. Nadie puede decir aquí, yo hago las cosas escondidas del Creador. ¿Quién se esconderá de él? Nadie. Nadie, no hay nada oculto delante de sus ojos. Dice que al fondo del mar allá envidiarán la selva. Si fueras al mar, allá está. Si fueras a los cielos, allá te encontrarás.
Tremendo. Afortunadamente nos conoce Él. Entonces nos conoce, ¿sí o no? Entonces es aquí un verdadero israelí. O Israel, el hijo de Israel, en el cual no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Yahshua le respondió, antes que Filipo te llamara, cuando estaba debajo del árbol de higo, yo te vi. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Ben Elohim, el Barenash Elohim, tú eres el cuerpo de Elohim, tú eres el Malet de Israel. Apenas le digo así, ¿por qué? Porque el hombre conocía ¿qué? Torá, y tenía ¿qué? Revelación, y tenía ¿qué? Sabía las costumbres del pueblo, y sabía exactamente. Natanael es el hombre perfecto de esta parashá, que nos muestra exactamente que tenía estas tres cualidades que son de vital importancia, aleluya, y él pudo reconocer al verdadero, aleluya. Tú eres el Ben Elohim. ¿Tenía contacto? Claro, apenas lo vio, dijo, tú eres. Y Yahshua le respondió, tú crees todo esto solo porque te dije que te vi debajo del árbol de higo. Verás cosas mayores que estas. Entonces le dijo, amén, amén. Yo les digo que ustedes verán el Shamaín abierto y a los Malachim de Elohim que suben y descienden sobre el Barenash Elohim. Y el único que veía esa visión siempre era Natanael, que los demás no lo podían ver. Soberano Abacados, todo y toda Rabá, Padre eterno. Bendito para siempre, Yahshua HaMashiach, por tu palabra. Oh, tú eres el que da revelación. Y revélanos a nosotros los que estamos aquí en esta hora. Revela a aquel que va a escuchar tu palabra, para que sea instruido en tu palabra hermosa. Oh, tu Hatorá, tu hermosura, palabra hermosa. Esta que lleva, aleluya, al hombre al arrepentimiento. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos a caminar en Torah. Ayúdanos a conocer la disertación de tu palabra a través del Rúa. Ayúdanos a conocer las costumbres de tu palabra, Padre, para así no pecar. Ayúdanos y enséñanos. Perdona nuestras faltas, Padre, y ayuda a caminar a tu pueblo, Padre. Este pueblo que has colocado en este lugar para que sea instruido. Aleluya. Para que sea llevado a tu presencia. La idea no es que crean como yo, es que le crean y te crean a ti solamente, Padre. Al único que dependan de ti. Que cada uno de ellos pueda orar a todo momento, a toda hora, pueda leer, pueda escudriñar, enamorarse de ti, Yahshua HaMashiach. Mira este pueblo, soberano Abacados. Que Adonai te bendiga y te guarde, pueblo de Israel. Que Adonai Yahshua HaMashiach haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Adonai Yahshua HaMashiach te ilumine y ponga en ti Shalom. Yahshua HaMashiach le bendiga. Bendiciones para todos. Shalom.